Amigos y amigas de La Mula, nos encontramos en una nueva edición de El Arriero y esta vez para conversar con Hugo Coya, periodista, director de Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Sí. Me lo aprendí bien. Que acaba de publicar, de reeditar con el sello Planeta en la colección Memoria el libro Polvo en el Viento. Ustedes recuerdan a este personaje, Demetrio Chávez Peñarrera, más conocido, mundialmente conocido como Vaticano. Hugo, ¿por qué se reedita el libro en primer lugar? Bueno, se reedita porque en su momento tuvo un gran éxito, una gran repercusión, pero yo creo que básicamente en ese momento es cuando la memoria, el recuerdo para aquellos peruanos que no vivieron esa época, debe estar más fresca que nunca o conocerse los hechos que ocurrieron para que no se vuelvan a repetir, ¿no? A mí algo que me pasó al volver a leer el libro, que además, pues, como tú dices, cuando se presentó en aquella feria el libro de Ricardo Palma fue el más vendido de esa feria, me acuerdo, del 2011. Correcto. Habían detalles que ya uno se olvida, que uno se había olvidado de la relación política, el tema con la farándula, ¿no? Pero antes te quería preguntar, ¿cómo se escribe un libro sobre la vida de un narcotraficante que además estaba preso cuando escribe ese libro? Este libro se comienza a generar, en realidad, 2 años antes de su primera publicación. Cuando un día yo trabajaba en un canal de televisión privada y me llama el abogado. Había publicado yo mi anterior libro, Estación Final, sobre los peruanos en la Segunda Guerra Mundial, y el abogado me dice que Vaticano, que estaba preso en ese momento en el penal Castro, ya estaba en Castro. Claro, había visto una entrevista que me habían hecho y quería conversar conmigo. Y yo te soy honesto, en ese momento me sorprendió primero porque me dio el nombre completo de él, ¿no? Demetrio Limonier. Entonces yo decía, ¿quién es? ¿De quién me habla? ¿De quién me habla? Y después le dije, bueno, si quiere hablar conmigo, que venga a mi oficina. Y me dice, no, lo que pasa es que está preso. Claro, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero ¿y qué es con lo que quiere hablar? Bueno, usted quizás no lo ubique por su nombre, sino todo el mundo lo conoce por Vaticano. Ahí ya te y en ese momento, obviamente como periodista, dije, este hombre que no ha hablado durante 20 años, porque no había hablado con ningún periodista durante 20 años debido a la reclusión. Primero estuvo, si recuerdas, primero en la base naval del Callao. En aislamiento. En aislamiento absoluto. ¿No? Con Abimael Guzmán, con Polay, ¿no? Claro, y paradójicamente en la misma celda que hoy ocupa Vladimiro Montesinos, ¿no? Son las ironías de la historia. Exactamente. Entonces estaba totalmente, fue condenado por traición a la patria en su momento, sí, totalmente aislado. Y luego después, con el retorno de la democracia, con la llegada de Paniagua al poder, es sometido, él apela y es sometido a un nuevo juicio, porque él dice, yo no soy un terrorista, como se me ha querido decir, no soy un traficante de drogas. O sea, él admitía su culpa y todo. Entonces fue vuelto a juzgar, se le juzgó y se le condenó a 22 años de cárcel. Entonces estaba en el penal Castro con varias restricciones para hablar, varias restricciones propias de una cárcel como Castro. Estaba en ese momento, recuerdo, compartiendo el mismo pabellón con la gente del grupo Golina. ¿No? Y él quería conversar conmigo, me citó, fui, conversé con él y me dijo, mire, quiero contar mi historia. No he hablado hace 20 años, todo el mundo ha hablado de mí, pero me gustaría... Entonces, yo en ese momento tuve muchas dudas, primero porque yo no soy un especialista en el narcotráfico. Y le dije mire, ¿para qué me busca a mí? Si quiere, yo conozco periodistas de investigación especializados en temas de narcotráfico que podrían hacerle una mejor entrevista y de repente relatar. Dice, no, precisamente por eso. Yo prefiero que usted lo haga. Le digo, bueno, ¿por qué quiere que yo lo haga y no un especialista? Porque usted no va a tener ningún prejuicio a la hora que
que le cuente mi historia. Entonces yo puse una serie de condiciones en ese momento. La primera condición, yo no voy a hacer una biografía, una elegía o un homenaje a sus actividades. Yo voy a hablar con usted, pero voy a hablar con la policía, voy a hablar con los militares, voy a hablar con sus enemigos, con sus amigos, con sus familiares, y a partir de eso yo voy a tratar de hacer el relato más objetivo posible dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Y cuántas entrevistas tuviste? Mira, en total con él, digamos? Él fueron casi 2 años ininterrumpidos, domingo a domingo. Al principio yo entraba como periodista, me daban lo que se llama un pase especial, yo iba los días miércoles, pero resulta que las autoridades, o sea, del INPE, descubrieron que yo estaba yendo demasiado asiduamente y se venían las elecciones de aquella época. Estamos hablando de las elecciones que ganó Humala. Entonces había una candidata en ese momento y su temor era de que las revelaciones que él pudiera afectaran la campaña. La campaña, y que se dijera de que las autoridades del INPE, los funcionarios del INPE estaban coludidos con el periodista para generar... ¿Y entonces te pusieron algunas restricciones? No, me prohibieron, como periodista, así de simple, me prohibieron ir como periodista. Entonces yo dije, bueno, no voy a poder hacerlo, y buscamos con Vaticano una ardid, vamos a llamarlo así. Él, como todo preso, tenía derecho a visitas semanales de sus familiares. Entonces, su familia, digamos, uno de sus familiares, digamos, renunció a visitarlo, y yo iba durante todos los domingos. Me tenía que levantar de mi casa como a las 3 de la mañana. Un sobrino. Claro, exacto. No, pasaba con un familiar, amigo, todo. O sea, sí, por supuesto, mostrando mi identidad, todo, pero no presentándome como periodista, sino como una persona vinculada. Eso te permitió acabar el trabajo. Claro, entonces yo entraba a la cárcel y era sometido a los mismos controles que cualquier... Es toda una experiencia, ¿no? Absolutamente, y para mí esclarecedora por varias razones. Primero, porque tienes que pasar por 5 controles, o sea, 5 sellos en un penal como el Castro de máxima seguridad. Todos sellos. Sellos, exactamente. ¿No? Tenía que pasar por un detector de metales. Estaba prohibido de entrar con un lapicero, porque lógicamente había punta. Claro. Y ya se me permitía un lápiz, pero me entregaban adentro. Me revisaban el color del calzoncillo. ¿Ya? Porque estaba prohibido el calzoncillo rojo, según cuentas en el libro, correcto. ¿No? O sea, cuéntale a nuestros amigos. Claro, porque... exactamente. O sea, uno de los controles del penal era que tenías que bajarte los pantalones y ver qué color de calzoncillo estabas portando, porque si era un calzoncillo rojo no podías entrar. Porque en el penal caso a caso están los presos de Sendero Luminoso. Claro. Y parece ser que en el pasado había algún familiar, algún amigo, habían entrado con prendas rojas, se las habían quitado, se las habían dejado, y en algún motín, alguna protesta, la usaban como bandera, o sea, como una bandera comunista, el calzoncillo rojo, ¿no? Ahora, cuando terminó el libro, supongo que el Vaticano leyó el libro. Sí. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, hubo varias cosas que no le gustaron, definitivamente, porque, como te decía, él, y como todos, hay una cosa que se llama las formaciones imaginarias, ¿no? No sé, la conoces, o sea, el punto de vista de cada uno. Cada uno se ve mejor de lo que realmente es, y dependiendo de en qué parte estás, desde qué lugar estás, o sea, los señores que me están viendo a través de la web tienen una imagen de mí, y yo tengo una imagen de la que supuestamente es el público. Claro, tú estás de este lado y me estás viendo de una determinada manera. Entonces, esta formación imaginaria hace que muchas veces nosotros nos veamos mejor de lo que somos, o creamos que somos mejores. Y además, como tú describes en el libro, Vaticano fue un hombre muy preocupado por su imagen
Absolutamente, por su físico, absolutamente. ¿no? Este detalle que decías de que le atiendan las uñas, que le dan la manicure, ¿no? Claro, o sea, en su momento en que él se convierte en Camilo Ferrer Picasso, exacto, ¿no? exacto, personaje, exacto. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos hablando de un hombre que no acabó la secundaria, Claro. de un pueblo olvidado, que rara vez puedes encontrarlo en el mapa del Perú. Un pueblo de la selva, para nuestros amigos. Un pueblo de la ¿no? selva en el Estamos Huallaga, hablando, claro. ¿ya? Muy pobre, muchos hermanos, una familia muy numerosa, que veía discurrir el dinero del narcotráfico, de los otros narcotraficantes, y que decide, a partir de su pobreza, incursionar en el narcotráfico como una forma de ascenso económico, pero también social. Luego de una experiencia como comerciante, donde era muy bueno, ¿no? También, sí, era muy buen vendedor. Exacto. Entonces, se une al narcotráfico y consigue acumular una ingente cantidad de dinero y se viene a Lima y se crea un personaje. Claro, que es el otro, no es, es el otro. Un alter ego, ¿no? Exactamente. Y entonces, para justificar el dinero, comienza a adoptar modos y estilos de vida propios de lo que él concebía como la clase alta limeña. La casa en Chacarilla. La casa en Chacarilla, ¿no? el propio nombre también, los autos que cambiaban. ¿No? Claro, y que cambiaba además de auto, se compra una tienda de autos lujosos que quedaba en la avenida Javier Prado y cambiaba de auto cada día, ¿no? Se reunía con figuras de la farándula, con las estrellas. Aparecía en estas revistas con la sección de sociales, claro. ¿no? Como el soltero, fue declarado por una revista en la época como el soltero más codiciado del Perú. Me olvidó por completo eso. Además, y él se presentaba como un empresario cafetalero, pero era maderero, en una época que además era una crisis tal que nadie sabía bien de dónde salía la plata que tenía la gente. Exacto, en una época donde era muy común esta frase, decir que la mejor forma de salir de la crisis era el aeropuerto, Jorge Chávez, ¿no? Claro. Entonces, claro, era un momento en que la gente se iba del Perú. Se iba, ¿no?, del Perú, había una migración muy fuerte de peruanos hacia el exterior. Los ricos vivían con mucha seguridad, rodeados o sea, nadie exhibía, incluso la propia clase alta no se lucía, digamos, con autos lujosos por temor a secuestros, atentados, ese tipo de cosas. O sea, para los amigos son fines de los 80, inicio de los 90. Exacto, ¿no? estamos hablando del gobierno de Alan García, principios del de Fujimori. Entonces, todo este contexto te lleva también a cuestionar cómo la alta sociedad limeña, o lo que se concibe como alta sociedad limeña, la gente es más importante la apariencia que preguntar de dónde viene, claro, ¿no? Eso era lo último que se preguntaba. Claro, muchas veces las grandes fortunas esconden grandes miserias, ¿no? Claro. Ahora, hay el otro lado que es el vínculo político, ¿no es cierto? Por un lado con miembros de las Fuerzas Armadas y por otro lado con Montesinos, digamos, ¿no? Y cómo finalmente esa asociación con Montesinos es la que termina siendo ya la clave de su fracaso, digamos, o de su derrota. Claro, su ascenso y de su fracaso, ¿no? ¿Por qué Vaticano es tan importante para la historia nacional, ¿no? Nosotros tenemos un largo historial de narcotraficantes y todo, claro, pero la diferencia entre Vaticano y cualquier otro narcotraficante es sus vínculos con el poder, sus vínculos con el poder político. Y algo que queda absolutamente comprobado, no solo a partir de su propio testimonio que él da en un juicio donde él declara que se le pagaba $50,000 mensuales a Vladimiro Montesinos a cambio de información privilegiada que le permitieran operar libremente en el Huallaga. Que es el primero que dice eso. Claro, y en un juicio público. Claro. Pero existen documentos, y yo los presento en el libro, informes de la DEA, de la CIA, de las Fuerzas Armadas colombianas, que confirman que sí, Demetrio Limoner Chávez Peñarroya en ese momento
tuvo información privilegiada que le permitió trabajar libremente o por lo menos con menores restricciones para desarrollar el imperio que finalmente consiguió hacer, ¿no? Es una cosa increíble. Algunos amigos dirán, bueno, pero están locos, ¿no? Pero que era un tramo de la carretera marginal, era su pista de aterrizaje. Claro, ¿no? lo que él hizo es llegó a este pueblo Campanilla. Claro. Campanilla había muy cerca una base militar. ¿Y qué es lo que hizo? Trancó este tramo de con el apoyo de los militares que estaban en esa época en la base militar. Él les pagaba los uniformes, les pagaba los pertrechos, les daba de comer, mensualmente. Además, Vaticano era una especie de empresario del narcotráfico. O sea, llevaba todos libros de contabilidad, cuánto ganaba por cada embarque, cuánto tenía que pagar de sobornos, de coima, todo ese tipo de cosas. Entonces, tenía a mucha gente sobornada, incluso el propio pueblo, donde... Claro, el pueblo tenía lo que tuvo, la parabólica, ellos veían cable antes que nosotros, sí, digamos, exacto. ¿No? Y les construyó un estadio, les construyó la plaza de armas, les daba dinero. Claro, una suerte de Pablo Escobar, pero en un pueblo chiquito, digamos, claro, ¿no? que además él me reconoció de que se inspiró en el propio Pablo Escobar, porque además Pablo Escobar fue su socio. En la primera etapa, ¿no? Claro, en la primera etapa, y es el que lo ayuda a Pablo Escobar, en realidad, a convertirse en lo que fue. Porque él hace una variedad de pasta básica de cocaína que él denominaba la superreina, de una altísima pureza, que le permitió a Pablo Escobar, o sea, Vaticano se convierte en el mayor proveedor, ¿no? Proveedor de Pablo Escobar. Y luego, cuando viene el declive de Pablo Escobar, se asocia con los Rodríguez Orejuela, o sea, el cartel de Cali, y es hasta ahora... Cosa que no era muy habitual, ¿no? No, esa de asociación. hecho, no. Pasar de ser socio de Escobar a los Rodríguez Orejuela. Porque o sea, es altamente probable. Si tú trabajabas con un cártel y te pasabas al otro, o trabajabas con el otro, o sea, lo que te podía pasar era la muerte. Claro, la sentencia era que te tenían que matar. Sin embargo, él no. Claro, es cierto que fue un cambio a otro cuando ya Pablo Escobar estaba en pleno retroceso, escondido, ya estaba en los últimos coletazos de su organización, pero igual, o sea, la traición en el mundo del narcotráfico se paga con la muerte, que no fue el caso del Vaticano. Incluso trabaja con el Cartel del Norte, ¿no? También. Sí, o sea, él logra tener vínculos con prácticamente los tres. Tiene vínculos porque él era el que daba el insumo primero. O sea, es como la materia prima, ¿no? Con la cual trabajaban todos. Y porque en esta zona del Guayaga tenía era un terreno muy fértil para esta variedad de pasta básica de cocaína para la elaboración, ¿no? O sea, crecía una coca que luego él podría refinar y luego se enviaba pues a Colombia, ¿no? Para su embarque posterior hacia México o Estados Unidos, ¿no? Ahora, incluso en esto que tú cuentas del poder que tenía, otra cosa que también tú narras es cómo en un momento los militares le dicen, bueno, en esta zona tú te encargas de Sendero Luminoso y ya nosotros nos desentendemos, o sea, ya ni siquiera manténme, sino ya te cargo tú, ¿no? Claro, el Estado. Él genera una especie de pequeño ejército a manos de él, con el cual controla la zona y pone orden, y era la ley. Claro. O sea, él decidía si era una especie de juez, de fiscal, de policía, y que les daba seguridad a toda esta zona, ¿no? Entonces, si alguien cometía un delito, iba directamente a donde él y era como el santo patrón, ¿no? El gran jerarca que decidía, bueno, los castigos. Y que hasta ahora lo añoran, además, ¿no? Absolutamente. Cuando tú cuentas, cuando visitas... Cuando yo fui, me quedé muy sorprendido. Yo fui con cierto temor a la zona porque pensé que iba a encontrar rechazo y todo. Y me encontré una señora, recuerdo cuando le dije, mire, estoy haciendo investigaciones sobre Vaticano. Y dice, Vaticanito, ¿cuándo regresa Vaticanito? Con muy cariñosa, ¿no? Cuando estaba él acá, teníamos de todo. Y eso te lleva a otro debate, la ausencia del Estado. Claro.
O el Estado cooptado totalmente por Claro, el exacto. narcotráfico, ¿no? Claro, pero la ausencia del Estado que no les provee el Claro. desarrollo a estas zonas y que viene un narcotraficante y se convierte en el sustituto del Estado ante estas carencias, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa idea, no vamos a votar el libro porque lo que queremos es que nuestros amigos lean Polvo en el Viento. Ha sido Hugo Coya, hubo un gusto conversar Igualmente. por segunda vez acá en El Arriero, y yo les recomiendo que, sobre todo a la gente más joven, que quizás no conoció al personaje, no conoce la historia, no hemos entrado al detalle de la farándula, que también hay un capítulo ahí muy sabroso, digamos, pero yo les recomiendo que lean este libro de Hugo Coya, que trata sobre uno de los narcotraficantes, quizás el narcotraficante más importante del Perú en la década de los 90, Demetrio Chávez Peñarrera, Vaticano. Así que léanlo, y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.